Muy buenas tardes. Vamos a inclinar un momentico el rostro y vamos a orar. Listo. Padre precioso, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nosotros ponemos nuestras vidas delante de ti, poderoso Padre. Hoy clamamos en el nombre de Cristo Jesús para que por tu gracia, Señor, tú te pasees en medio de nosotros, amoroso Padre. Que tú unjas esta palabra, bendito Dios, que tú pongas, Señor, como carbón encendido, Señor, en mi boca, Padre Santo. Que tú purifiques las palabras, amado Señor, que vengan de tu corazón, Padre precioso. Lávanos, Señor. Purifícanos y límpianos para ti, amoroso Dios. Hoy clamamos tu presencia en medio de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, a este lugar. Hoy oramos que todo espíritu de incredulidad sea atado en esta hora en el nombre de Cristo Jesús y lanzado fuera de este lugar. Hoy declaramos, Señor, sin poder todo espíritu de religiosidad, toda distracción del corazón, Señor, es ahora, Padre, sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos que todo corazón sea abierto en esta hora para que tu palabra, Señor, sea sembrada en los corazones y pueda dar el fruto que tú esperas. Por tu gracia, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, ha sido un tiempo muy precioso, muy especial, que el Señor nos ha regalado cada una de las enseñanzas que hemos oído en este lugar. A mí personalmente me ha ministrado mucho, o sea, ha sido un tiempo realmente precioso, precioso, y damos gracias a Dios por ello. Recuerdo en una ocasión donde fui a una célula. Hay cosas que el Señor le gusta que nosotros contemos, cosas que Él nos enseña, cosas que Él nos habla. Y el Señor me hablaba anoche acerca de abrir compartiendo esto. Hace tiempo que estuve en una célula, allí acostumbraban a ir señoras, ancianitas iban a esa célula, y yo recuerdo que fui ese día. Bueno, algunas veces había ido también, y ese día habían colocado como la música, la alabanza, eran unos coritos bien viejitos, de esos coritos pentecostales. Y el ambiente de la presencia de Dios se empezó a mover de una manera tan preciosa, el ambiente era bien íntimo, bien bonito. Y recuerdo que hubo un momento donde el Señor, cerramos simplemente los ojos y estábamos allí esperando y adorando delante del Señor mientras llegaba el momento de la palabra. Y el Señor me dio una visión y fue algo bien especial, porque fue como si hubiese sido tomada, como si me hubieran sacado de allí y aparezco frente a un gran escenario, y hay una pantalla muy grande frente a mí, y hay sillas blancas como estas sillas, y inicialmente están todas vacías, y yo veo que yo soy la única asistente a un evento muy especial que estaba a punto de suceder, pero que yo no sabía en realidad qué era. Y estoy ahí sentada y de pronto miro para los lados y veo que hay una cantidad de ángeles que están sentados ocupando aquellas sillas. Y simplemente estoy ahí mirando expectante de qué va a pasar, cuando miro para el escenario y habían unas escaleritas para subir al escenario, y aparece el Señor Jesucristo con una vestidura blanca resplandeciente. Y Él empieza a subir por esa escalerita y sube al escenario. Y de pronto su vestido es como si el vestido hubiera tomado otros colores, y era un vestido de muchos colores. Y de pronto empieza a sonar una música tan angelical que yo empiezo a ver cómo Jesús, allí en ese escenario, Jesús empieza a danzar. Y yo lo veo que Él danza y hace como giros, y como que es algo tan natural para Él, es algo que yo no lo puedo describir, no lo puedo imitar tampoco pero Jesús hacía como giros, y Él simplemente estaba danzando y estaba haciéndolo para el Padre. Fue algo
que la mejor coreografía que pudiéramos traer a este lugar para tratar de mostrarlo no alcanzaría, no podría llegar a mostrar cómo fue aquel momento. Y Jesús danzaba y danzaba y danzaba y fue un momento muy lindo y de pronto Jesús, cuando terminó, Él se inclina hacia donde yo estaba y me dice, esta es la adoración que yo le doy a mi Padre. ¿Y ustedes cuál es la adoración que le dan a mi Padre? Inmediatamente fue como si me sacaran, como si me jalaran de ese lugar y estaba ahí sentada en la silla de esta ancianita, la anfitriona de la célula. Y yo solo lloraba y lloraba por la experiencia que había acabado de tener con el Señor. Fue algo tan precioso y de pronto yo solo lloraba y lloraba. Recuerdo que me trajeron agua, pero fue una experiencia muy hermosa. Y de pronto habían dos ancianas más que estaban ahí de rodillas y ellas también estaban percibiendo lo que yo estaba percibiendo. Y de pronto alguien paró la música y simplemente como que ya listo, este es el momento de la palabra y ya. Porque a veces no estamos preparados para, como alguien lo decía ayer, romper el protocolo. Porque a veces no estamos preparados y estamos tan afanados en que sigue a continuación que no dejamos el fluir de la presencia del Espíritu Santo. En nuestros hogares a veces nos pasa que como explicaba Paulita ayer en esa palabra tan preciosa que compartió ayer, muchas veces estamos tan enredados o enredadas en los afanes, en las preocupaciones que simplemente cortamos como ese fluir y muchas veces dejamos esperando al Señor y Él nos ha estado esperando muchas veces para que nosotros podamos tener intimidad con Él. Muchos de nosotros hemos estado siendo despertados a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y tal vez tú dices, qué raro, ¿será que me hizo daño la comida que me comí anoche? ¿Será que será este insomnio que yo tengo? Y tal vez te has puesto a hacer cacería de brujas y a reprender en el nombre de Jesús y a decir eso debe ser que los demonios no me dejan dormir. Y terminamos muchas veces haciendo cacería de brujas donde el diablo ni siquiera tiene nada que ver con eso, sino que es el Señor llamándonos a una intimidad profunda, porque Él quiere tener intimidad con nosotros, porque Él quiere derramarse sobre nosotros, Él quiere dar de su vida, de su espíritu. Y en esos días estuve meditando mucho en esa experiencia, en esa visión que el Señor me dio. Y días después estaba yo preguntándole al Señor acerca de qué es adoración. Y porque cuando yo al principio venía a los caminos del Señor y empezaba a visitar las iglesias donde yo empecé a congregarme, pues ya acá en la congregación llevo 17 años. Pero cuando yo empezaba a asistir a alguna iglesia, pues en mi corazón yo pensaba que adoración era solamente como la música, lo que hacen los músicos y tratar de introducirse uno ahí como en ese fluir y ya. Pero realmente hemos entendido que la adoración tiene que ver con algo más y es más profundo y es algo más permanente y tiene que ver con tu corazón y con el mío y con una permanencia en su presencia. Días después de esa experiencia retomo, yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es adoración? Y recuerdo que el Señor a través de un sueño me lleva a un lugar y yo veo que hay una compañera, hay una líder que está dirigiendo la célula, estamos en una célula en esa experiencia y aquella compañera, aquella líder, en aquel sueño, ella dice, saquen una hojita y escriban para ustedes qué es verdadera adoración, qué es adoración. Y recuerdo que todas nosotras parecíamos niñas pequeñas y empezamos a hacer como dibujitos y garabatos tratando como de plasmar o de mostrar lo que significaba para nosotras verdadera adoración. Y recuerdo que entra en escena el Padre y yo veo a Dios Padre que entra a ese lugar. Al Padre solamente le vi como sus vestiduras de aquí para abajo, como por decir sus faldas, pero es como bueno, hay un texto que dice sus faldas llenan el templo, pero es como una túnica, solo lo vi de aquí para abajo y solo pude ver una de sus manos. Y el Padre Celestial se acercó a mí y miró la hojita y con mucha dulzura
me habló y me dijo, la verdadera adoración tiene que ver con rendición. Y es algo que es bien especial, que es bien precioso, porque cuando nosotros vamos a la escritura, yo anoche le estaba preguntando al Señor, Señor, acerca, ya se ha dicho todo, como decía Santi esta mañana, ya se ha dicho todo, Señor, como que me pones en estrecho, de qué vamos a hablar en esta enseñanza. Y el Señor me llevaba a Isaías 53:11 y vamos ahí, por favor. Isaías 53:11 está hablando acerca de la obra de Jesucristo, nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yo quiero retomar una frase que dijo ayer en la enseñanza el pastor Julián, y era que él decía que la adoración produce fruto. Y él decía que nosotros somos el fruto de esa adoración que se llevó a cabo en Getsemaní. Ayer el pastor estuvo explicando acerca de eso, de cómo Jesús entregó su vida por nosotros. La Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y esa adoración que él rindió allí su corazón, porque si nosotros vamos al pasaje de Lucas 22:42, encontramos que la palabra del Señor dice, donde Jesús está allí en Getsemaní, vamos a mirar, y allí encontramos una rendición total que es ejemplo para nosotros. Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice, está hablando de Jesús cuando él está en Getsemaní, ayer el pastor habló acerca de eso, y Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que el mayor acto de rendición, el mayor acto de adoración que nosotros podemos ver en el universo entero es Jesús en ese momento. Porque como lo decía el pastor, era su voluntad o era la voluntad del Padre. Y nosotros vemos que el Jesús Santísimo eligió hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús Santísimo sabía que había un dolor muy grande en el corazón del Padre, porque nosotros, todos nosotros, las generaciones que habían habido hasta ese momento y las que iban a venir por delante, dentro de las cuales estábamos incluidos nosotros, estábamos separados de Dios, estábamos como bajo maldición y condenados a estar separados eternamente por el pecado. Pero Jesús Santísimo tomó esa deuda de pecado por nosotros y Él se hizo maldición por nosotros, aceptando la voluntad del Padre, yendo al madero de la cruz. Y anoche yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es otra forma de adorar? Porque se ha dicho todo a través de estas enseñanzas tan poderosas que se han dado. Y el Señor me hablaba de algo. Él me decía, haz un recorrido. Yo sé que, o sea, vamos a hacer como un paseíto, como un recorrido muy por encimita de las escrituras, de la obra de la cruz, y cómo esto estaba profetizado desde antes, y el Señor me hablaba de dos cosas, de algo más. El Señor me decía acerca de la necesidad de dar fruto. Entonces, quiero empezar como con ese paseíto que vamos a dar por la escritura para que nos rinda y pueda llegar como a unos puntos que tienen que ver con el dar fruto. Entonces, vamos a mirar rápidamente Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Dice, y él
Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Repita conmigo, yo estaba muerto. Porque hay personas que dicen, como contaba el pastor acerca de una profesora que se fue muy molesta de la iglesia diciendo que ella no creía que ella pudiera ser tan pecadora como él lo decía, que para ella eso era una ofensa, pues una blasfemia, que el pastor dijera que todos nosotros somos pecadores y prefirió irse de la iglesia porque ella sentía que era muy buena. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros ¿qué? Muertos en delito, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo es que somos salvos? Por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe. Y gracia significa regalo inmerecido. Es decir, de que por muchas buenas obras que nosotros lleguemos a hacer, como por ejemplo ayudarle a pasar el viejito la cera, la cebra en la calle, o tener una fundación donde recogemos muchos animalitos para darles alimento, o niños que están desprotegidos, o bueno, cualquiera sea la buena obra, tal vez subirte al 9º piso de tu edificio y tirar muchos billetes de 100.000 pesos. Como hacen los influencers hoy en día, ¿cierto? Que se suben a tirar billetes ahí, pero que en realidad son solamente obras muertas, ¿cierto? Es mejor traer todos esos billeticos para acá, para la obra, para el Colegio León de Judá. Y dice que por gracia sois salvos, o sea, por su bondad, ¿cierto? No, dice que no por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, pues un personaje como Pablo Escobar, por ejemplo, que la gente dice que hizo tan buenas obras por los pobres, pues tendría un lugar VIP en el cielo, ¿cierto? Pero no es así. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que el Señor preparó unas buenas obras para que cada uno de nosotros las llevemos a cabo, para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, el Señor a cada uno de nosotros nos da dones, nos da talento, nos da talentos para ejercer esas buenas obras, y cada día el Señor nos muestra cuáles son esas buenas acciones que necesitamos hacer. Pero esas buenas acciones son como la consecuencia de pasar tiempo con el Señor, de poder estar con el Señor en el secreto, y Él nos dirige acerca de qué cosas buenas podemos hacer, así sean cosas pequeñas, como contaba una vez Vivi, que Viviana contaba de que estando en su apartamento y estaba en oración y el Señor le dijo, ve y le llevas a la vecina, creo que un plátano verde, o no sé si dos, y ella solamente tenía eso, y entonces ella, no, Señor, qué pena, qué boleta, yo me voy a ir a llevarle ahí un plátano a la vecina. Y luchó con el Señor un rato hasta que el Señor le dijo, ve y lo haces. Y era que la vecina en realidad estaba tratando de hacer unos frijolitos, no tenía plátano ni papa para echarle, y estaba simplemente anhelando como de dónde me saco un plátano, pero era la buena obra que el Señor había preparado para que en ese momento Viviana pudiese manifestar el amor y la gloria de Dios. Entonces, a cada uno el Señor nos va dirigiendo acerca de cuál es esa buena obra que Él quiere que nosotros hagamos. Ahí estábamos hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué características tiene un muerto? ¿Ustedes qué me dicen? Por lo menos los de la parte de aquí de adelante. ¿Cómo?
que está pálido, por allí dicen que está tieso, que está frío, está con los ojos cerrados, dice por allí un niño, y un muerto no puede comer, ¿cierto? Un muerto no come. ¿Será que si tú le pegas un pellizco ahí bien tremendo a un muerto, él siente? Él no siente absolutamente nada, ¿cierto? Porque ha perdido toda insensibilidad. Pues esas cosas naturales hablan de cosas de verdades espirituales. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, había insensibilidad en nuestro corazón, no éramos sensibles a la presencia de Dios y estábamos, creo que viviendo así como por inercia, ¿cierto? De pronto, todo eso que nos enseñaron tanto en la clase de biología, de que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, pues creíamos que eso era como la parte de nosotros. Pero en realidad cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que Él nos da vida, pero nos da vida para que podamos llevar a cabo su obra, para que podamos ser miembros de su reino. Y en Juan 8:34, vamos a mirar ahí rápidamente Juan 8:34. ¿Qué dice? Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si una persona que está cometiendo en pecado se siente que camina en libertad porque hace lo que le da la quiera, pues está completamente equivocado, ¿cierto? Porque en los labios de nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta que esa persona está en esclavitud. Lo mismo que estábamos nosotros antes, nosotros estábamos esclavos del pecado. Y en este paseíto que nos vamos a dar en la palabra, nos vamos a devolver un poquito en la historia para entender un poco más acerca de qué fue lo que pasó y por qué dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado y vamos a ir a Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está hablando de la asignación que el Señor le dio a Adán. Nosotros vemos ahí unos versículos más adelante que habla acerca de cuando el Señor creó a Eva y se la presenta a su esposo Adán. Y en todo el capítulo 3 habla de la caída del hombre. Cuando ellos desobedecen al Señor, ellos habían sido puestos en el jardín del Edén, el Señor les había dado una advertencia, de todo árbol del huerto podéis comer, mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer, porque el día que coman de él ciertamente van a morir. Pero el Señor se refería de que iban a ser abiertos sus ojos espirituales, de que ellos a, mm, iban a desobedecer y en esa desobediencia ellos iban a estar separados del Señor, iba a venir una muerte espiritual. Nosotros ahí en Génesis 1:28 nos damos cuenta que el Señor había hecho a Adán Señor de toda la tierra. Alguien decía de esta manera, el Señor le entregó ese día las escrituras de la tierra a Adán. Ahí le dio una comisión, le dijo que le pusiera nombre a todos los animalitos y la Biblia dice que esos animales que Adán le puso son los que los animales tienen hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, la pulga se llama pulga porque no sé de dónde se le ocurrió decir pulga, pero cierto, como decía una vez la pastora en una enseñanza, que ella decía, yo no entiendo por qué al toro no le puso vacos y a la vaca le puso vaca, pero bueno, son cosas de
Mm, Entonces el Señor les había mandado a señorear la tierra y que ellos la llenaran con descendencia, que tuvieran hijos. Edén era un lugar hermoso y Dios vivía en medio de ellos, pero a pesar de que Dios se movía en medio de ellos, la escritura nos da a entender que Adán y Eva nunca se relacionaron con Dios verdaderamente, o sea, nunca lo conocieron. Y cuando hablamos de conocer, hablamos de que nunca hubo intimidad entre ellos. Ellos realmente no tuvieron un apego, un afecto hacia el Señor y ellos desobedecieron. Cuando en el capítulo 3 nos damos cuenta que la serpiente entra en escena y ahí era el diablo a través de la serpiente y ella pone entredicho lo que el Señor les había dicho, dijo, no, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que vea, Dios sabe que ustedes el día que coman del fruto, ustedes van a ser más inteligentes que Dios. Lo que pasa es que sabe que a Dios no le conviene eso. Y entonces ellos creyeron la mentira de Satanás y ellos tomaron del fruto y ellos desobedecieron. En el momento que ellos se cedieron a la voz de ese extraño, ellos fueron vencidos por esa voz que les habló, según lo que dice Segunda de Pedro 2, el versículo 19, vamos a mirarlo. Segunda de Pedro 2, 19 y vamos a como a ponerle cuidadito solo a la parte B por hoy. Segunda de Pedro 2, 19. Segunda de Pedro 2:19b dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces ahí nos damos cuenta de que es coherente lo que la palabra del Señor dice, que si alguno es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Ellos decidieron dejar de escuchar la voz de Dios y escucharon la voz de otro maestro que fue el enemigo y ellos quedaron presos, quedaron cautivos de esa voz. Cuando nosotros, bueno, alguien decía que en ese momento, cuando ellos obedecen la voz del diablo, es como si Satanás le hubiera arrebatado las escrituras de la tierra a Adán. Fue pues un comentario que yo escuché de un predicador. No sé pues realmente, pero yo consideraría de que fue así, como que sucedió algo así. Porque vamos a mirar el pasaje que está en San Lucas 4 del 5 al 6. Y vamos a ver una conversación de Jesús allí con Satanás. San Lucas 4 del 5 al 6. San Lucas 4 del 5 al 6 habla de la tentación de Jesús y vemos que Jesús está ayunando y dice, eso fue antes de comenzar el ministerio de Jesús, y dice en el versículo 5, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ¿qué? ¿Me ha sido qué? Me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Cuando nosotros miramos, nos damos cuenta en todo el contexto y es que Jesús responde con palabra. Cuando Satanás viene y nos habla, nosotros ¿cómo debemos responder a Satanás? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros vemos a Jesús diciendo, escrito está, y contrarrestar esas palabras. Porque el diablo es un mentiroso, es un engañador y fácilmente viene a contradecir lo que el Señor te ha dicho, a poner como, sí, en entredicho todo lo que el Señor te ha prometido. Dios no te ama, Dios a usted la dejó sola, vaya, péguese un tiro, vaya, tráigase el raticida que tiene su marido allá en el garaje y tómeselo más bien porque es que la vida no tiene sentido. Y mucha gente termina así, termina engañada. Como un hombre que hace unos años atrás sucedió aquí en Manizales. Ese señor trabajaba en una reconocida empresa de aquí de Manizales y le faltaban 2 años para pensionarse. Y ese hombre dijo, yo ya me voy a pensionar en 2 años, ¿yo qué voy a ponerme a hacer? ¿Yo qué voy a hacer de aquí en adelante? Y terminó suicidándose porque se creyó la mentira de yo qué voy a hacer ya pensionado. ¿Sí me entienden el punto?
Pues, ¿cómo que qué voy a hacer? Pues con esa plática póngala a trabajar o póngase a hacer algo productivo o a jugar con los nietos o a, bueno, no sé, bueno, servirle al Señor, mejor todavía, váyase a la iglesia, bueno, hay tantas cosas por hacer, tantas cosas, pero él se le cerró y se le cegó el entendimiento y se suicidó. Eso fue noticia hace unos años. Entonces vemos que Jesús le respondió con palabra, pero a partir de ese momento cuando ellos están en el jardín del Edén, hubo separación entre ellos y Dios. Y la tierra entró en maldición por causa del hombre. Vamos a mirar Romanos 6:23 y Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No he perdido de vista que hemos estado hablando acerca de adoración. Para allá vamos. Entonces dice que, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, pero la dádiva del Señor es vida, ¿cierto? Es vida en Cristo Jesús. Y Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú sabías que antes de empezar a venir a los caminos del Señor estabas muerto en delitos y pecados y estabas destituido de la gloria de Dios? Probablemente no, ¿cierto? Ah, yo soy muy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, que es como la frase cliché que usa la gente, ¿cierto? Pues yo hago buenas obras, yo en la vida, como lo ha predicado el pastor, no, pues yo como mujer solamente tuve un hombre en la vida que fue mi marido, yo llegué virgen, yo nunca he sido una prostituta, yo no he matado a nadie, entonces la gente se cree buena. Y cuando las personas se creen buenas, cuando nos creemos buenos, el Señor dice la palabra que a los soberbios los mira, ¿quién se la sabe? De lejos, ¿cierto? Hubo allí separación y se da toda esta muerte. Pero hay algo, y ahí es donde esto se pone carnudo aquí, y es que el Señor pensó en un plan de redención y le mostró ese plan a Jacob en Génesis 28:12. Vamos a mirarlo. Génesis 28:12. Yo les dije que les iba a dar un paseíto y así es. Génesis 28:12. Génesis 28:12 dice, está hablando acerca de Jacob. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces el Señor introduce a Jacob en un sueño revelacional. Dios habla a través de los sueños, según lo que dice el Señor en Joel 2:28, que para este último tiempo el Señor daría sueños, revelaciones y profecía. Hay gente que no cree en los sueños, pero los sueños son bíblicos. Encontramos ahí que Jacob en ese sueño ve una escalera y la escalera comunica el cielo con la tierra y dice que ve ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Cuando nosotros miramos Juan 1:51, vamos a mirarlo. Juan 1:51, hoy les toca, como decimos en la reunión de mujeres, los lectores más rápidos del oeste. Juan 1:51 dice, está hablando acerca de Jesús cuando Jesús está dialogando con Natanael. Es cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael, pero en el versículo 51 Jesús le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir que Jacob, cuando estaba contemplando esa escalera, realmente estaba viendo ¿a quién? Estaba viendo a Jesús y le estaba haciendo revelado el plan de salvación, que iba a haber uno que iba a poder conectar el cielo con la tierra y que iba a ser una escalera por la cual el hombre iba a poder entrar al cielo desde donde el hombre había sido
destituido, desde donde el hombre ya no tenía acceso, pero había alguien que iba a poder ser como ese puente para poder pasar. De hecho, la Biblia dice en segunda, no recuerdo si es segunda o primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. De tal manera que cuando las personas le rezan a mediadoras, cuando consultan con otros santos, con otros ídolos, con otros dioses con D pequeña, realmente eso no es bíblico y antes es demoníaco. Porque la Biblia dice que lo que los gentiles o los del mundo, dice que lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, a los demonios sacrifican. Es decir, que si no es para el Señor la adoración, otro más está tomando la adoración. Cuando las personas tienen en sus hogares esos muñecos, esos matachos de diferentes santos, de diferentes santas, cuando tienen allí a San Gregorio, el muñequito pues ahí blanco, que con el sombrerito negro, los ángeles ahí que tienen los angelitos ahí todos popochos y creen como místicamente bueno, ustedes entienden de esas cosas, pero eso realmente, tener ese tipo de como de matachos en la casa, realmente lo que se vuelve es una pista de aterrizaje a los demonios, de tal manera que los demonios van a empezar a llegar a ese hogar a través de eso, porque se vuelve una puerta abierta a través de la cual los demonios llegan. Como cuando las personas se ponen pulseras dizque para la energía, se ponen o hacen riegos en las casas para atraer la buena suerte y todo ese tipo de cosas, realmente se vuelven pistas de aterrizaje a los demonios. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo como esa escalera que conectó al hombre con el cielo, a esto se le llama salvación y esto se llama regalo inmerecido. Miremos 1 Corintios 15:21. Primera de Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí nos damos cuenta cuán grande esperanza es Jesucristo nuestro Señor para nosotros. Había un gran abismo que separaba al hombre de Dios. Y eso lo encontramos en un pasaje de Lucas donde habla acerca del rico y Lázaro, donde le dice aquel rico atormentado en el infierno, le dice, Padre Abraham, deja que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y toque mi lengua para que me refresque porque estoy atormentado en esta llama. Ese llagoso, ese hombre que estaba en vida podrido, ese Lázaro que estaba lleno de llagas, al cual ese rico menospreciaba y ni siquiera lo alzaba a ver porque él dice que él pedía ahí en la puerta del palacio, pero el rico seguramente pues indiferente y sintiendo fastidio porque este hombre estaba allí a la puerta, ahora estaba suplicando que al menos con la punta de su dedo mojara la lengua. Imagínense qué tanta cantidad podrá uno recoger en la punta del dedo como para saciar la sed de otro, es imposible. Pero el padre, dice ahí la Biblia que el padre Abraham le dice no, porque hay un gran abismo que nos separa, que hace que los de allá no puedan venir para acá, ni los de acá puedan pasar allá. Es decir, hay una separación entre, le dijo, ustedes los que están allá siendo atormentados en el infierno y los que están acá en el cielo, hay un gran abismo. En algunas versiones dice una gran cima hay entre nosotros, pero cuando tú ves la ortografía de esa palabra cima, la traducción realmente no es que sea una montaña, sino un abismo muy profundo. Entonces Dios estableció en el pasado a su pueblo que se podía acercar a Dios por medio de un sacrificio. Pero esos sacrificios de animales solamente cubrían temporalmente el pecado. Recuerden que las familias iban y se presentaban con un animalito, con un cordero o con un macho cabrío, con un animalito y venían y ponían sus manos sobre el sacrificio para que ese sacrificio representara como el pecado de ellos y de toda la familia y el sacerdote sacrificaba al animalito y bueno, como que hasta el momento, hasta ahí quedaban ellos como quien dice a cuentas. Pero entonces de camino a la casa, como a veces sucede aquí,
Cuando ellos iban camino a casa, ya desde el parqueadero desde el parqueadero de camellos ya estaban peleando, ya estaban discutiendo, como suele pasar en muchas iglesias. Digamos más bien que eso no pasa aquí, o sea, eso no pasa sino en otras congregaciones de Manizales. ¿Cuántas veces saliendo de la enseñanza, saliendo de la iglesia y ya estamos en la esquina agarrados discutiendo, ¿cierto? Ay, como usted se la pasa toda hablando con esas viejas, por eso es que se demora tanto y qué pereza, por eso a mí no me gusta venir a la iglesia. ¿Para qué se pone a hablar ahí con todo el mundo? Deje para después. Y así hay muchas peleas entre los esposos y entre los hijos y los padres, ¿cierto? Claro, eso debe ser que usted vino y le dijo al pastor, usted vino y le dijo la pelea que tuvimos esta semana o porque el pastor predicó sobre eso. A ver, usted le contó y muchas veces es que el pastor lejos de saber eso, pero el Espíritu Santo sí lo conoce todo lo conoce. Y el Espíritu Santo, me sucedió una vez en una célula que una señora que iba a la célula, llevó a una familiar por primera vez. Y esa señora se fue furiosa con esa, dijo jamás vuelvo por allá. Y la que la llevó, la familiar, luego me contaba, que dijo, no, es que todo lo que usted compartió en la enseñanza, todo le caía a esa persona. Pero créanme que jamás era que me hubieran contado a mí, no, o sea, el Espíritu Santo es el mismo en todo momento y donde hay personas, el Espíritu Santo, Dios ama a las personas y el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar y Él conoce todas las cosas. Cuando nosotros miramos Juan 1:29, bueno, cuando ellos ofrecían el animalito en sacrificio, ese sacrificio proveía como una solución temporal, porque ellos volvían otra vez a caer en pecado y otra vez adivine quién estaba otra vez haciendo filita con el animalito en la mano para volverse a presentar delante del sacerdote, porque otra vez la embarré. Pero Juan, la Biblia dice que Dios proveyó una solución definitiva para el pecado de nosotros. Y eso lo encontramos en Juan 1:29 y Juan Bautista lo vio. Vamos a mirar Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no está diciendo, he aquí el Cordero que se va a presentar otra vez año tras año para ofrecerse por los mismos pecados que nunca se pueden solucionar. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí es cuando nosotros entendemos que Dios, nuestro Señor, envió a Jesús Santísimo para reconciliarnos con Él en la cruz. Jesús nos dio salvación a través de su sacrificio en la cruz y a este sacrificio se le llamó propiciación. Y propiciación significa obra sublime de Jesús en la cruz, donde toda la ira del Padre a causa de nuestro pecado, del que cometimos antes y del que vamos a cometer de aquí en adelante, que espero que ya sea solamente problemas mínimos de carácter o porque, dije una mentirita piadosa. Mentiras piadosas no existen, mentira es mentira y la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Cuando decimos una mentira estamos adorando a Satanás. Esa propiciación, el Señor, o sea, esa obra sublime, el Señor la hizo a favor de nosotros para limpiarnos de todo ese pecado que cometimos antes y el que íbamos a cometer de aquí en adelante, donde la ira del Padre cayó sobre Jesús para que nosotros pudiésemos recibir perdón. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, nos damos cuenta que a los discípulos les hicieron una pregunta. Dice la Biblia que se compungieron de corazón al oír que habían matado al autor de la vida. Y dice que ellos recibieron esta respuesta, Hechos 2 del 37 al 41, vamos a mirarlo, y también Hechos 3 del 19 al 20, empezando con Hechos 2 del 37 al 41. Hechos 2 del 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, se entristecieron,
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? La embarramos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros éramos aquellos que estábamos lejos y que posteriormente íbamos a ser llamados por el Señor. Si hoy nosotros estamos aquí, es gracias a ese acto de propiciación que Jesús hizo por nosotros. Hechos 3 del 19 al 20, hay una hojita más adelante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que antes os fue anunciado. Cuando nosotros perdemos de vista todo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que hoy todo el mundo conmemora esta fecha mal llamada la Semana Santa, porque para nosotros Semana Santa debería de ser todos los días, de tener una vida no de Semana Santa, sino de tener una vida santa en nosotros. Y a pesar de que nosotros todos aquí, porque nadie puede levantar la mano y decir: yo soy santo, yo ya soy producto terminado, a mí no me falta todavía, yo no tengo debilidad, nadie aquí lo puede decir. Pero el Señor dice que Él hizo provisión para nosotros. Cuando nosotros vamos en medio de nuestra debilidad delante del Señor, Él es propicio a esa necesidad. Y Él viene y nos levanta, nos fortalece, nos enseña, nos redarguye. Él nos da su Santo Espíritu para que nos convenza de aquello que es pecado en nuestra vida. En Lucas 8:13 dice que el publicano decía: sé propicio a mí que soy pecador. Entonces ayer decía, por ejemplo, Paola, que ella en medio de su debilidad cuando era una niña, ella le lloraba al Señor y le decía: Señor, yo no soy capaz, después de todo lo que yo hice, ¿cómo yo voy a venir delante de ti? Y el Señor simplemente la acercaba y terminaba ella sintiéndose abrazada por el Señor, porque el Señor no desecha a nadie. Cuando nosotros entendemos verdaderamente el amor de Dios y todo el sacrificio que Dios tuvo que hacer por nosotros, nos podemos sentir tan amados que no hay más lugar a la vergüenza, no hay más lugar a la condenación. Lo que pasa es que al diablo le funciona muy bien traer vergüenza y traer culpabilidad a nuestro corazón. Y muchas veces dejamos de asistir a la iglesia porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos avergonzados. Tal vez tú eres de los que ha dicho: yo para qué voy para allá, para qué voy a la iglesia si yo sigo en la misma. Y yo estoy segura que aquí muchos de ustedes, que cuando realmente han querido empezar a meterse con el Señor, no falta el emisario del diablo, que puede ser cualquier ser querido, que le dice: pero usted como que no le está sirviendo ir por allá, mire, usted cómo está, tal cosa. Y obvio, yo no justifico el mal testimonio, no podemos ser de mal testimonio, y que el Señor nos dé la gracia de ser un buen testimonio en el hogar, porque si nosotros somos mal testimonio y nos complacemos con seguirlo siendo y no nos importa, somos iguales al que se para en la puerta a estorbar, ni pasa ni deja que otros pasen. ¿Y cómo termina la familia? Vacunada en contra del Evangelio. En Lucas, ya vimos que en Lucas el publicano decía: sé propicio a mí que soy pecador. Cuando nosotros vamos a Jeremías 33:3, hay un pasaje que tal vez muchos de ustedes lo conocen y tal vez se lo saben de memoria. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En lo natural, cuando un bebé llora, ese bebé logra atraer la atención de la mamá o logra atraer la atención de su papá. Las que somos madres sabemos que hay algo bien especial que sucede, es algo sobrenatural que nos pasó cuando estábamos lactando, y es que podíamos dejar el bebé en la casa e ir a hacer, por ejemplo, una vuelta al centro. El bebé se quedó con la abuela o se quedó con la tía y nos fuimos, por ejemplo, a hacer una vuelta en la calle.
¿A cuántas de ustedes les pasó que se le empezó a derramar la leche? Hay momentos donde uno siente que el seno empieza a recoger leche y por eso se inventaron esas coquitas de plástico que yo creo que a más de una nos pasó que nos poníamos la coquita la recolectora de leche y como tiene una abertura por encima para poderlo vaciar, llegábamos a la casa cansadas y nos tirábamos a la cama y se nos olvidaba que ahí estaba la coca y ¡puf! La bañada inmediatamente se nos venía al cuello y a la cara la leche. Y cuando esa coca, uno empieza a sentir que la leche empieza a fluir, uno dice, ay, mi bebé está llorando. Y eso es certero, llame a la casa y verá que el bebé está llorando. Es una cosa instintiva, preciosa, una sabiduría de Dios tan grande que el cuerpo humano está tan perfectamente hecho que reacciona como a esos estímulos. Bueno, no sé cómo explicarlo. Seguramente si aquí hay algún médico, alguna médica le sangrarían los oídos escuchándome explicar eso así como tan ordinariamente, pero yo no sé, hay algo especial ahí, hay algo sobrenatural que sucede con el amamantamiento materno. Y hay algo bien lindo, hago paréntesis ahí. El Señor siempre que ha querido como ilustrarme, que quiere traer nuevas personas para que nosotros les discipulemos. El Señor siempre ha traído sueños donde yo veo como bebés, pero que no son de uno, sino que son como bebés traídos de la calle, flaquitos, tristes, sufriendo, y que sobrenaturalmente son traídos y empezamos como liderazgo a empezar a amamantar esos bebés que uno dice sobrenaturalmente me está saliendo leche porque no estoy en temporada de amamantar. Y uno dice, la leche está fluyendo, pero es como una manera de decir el Señor, yo quiero alimentarlos, como dice la palabra de Dios, de los pechos de mis consolaciones. Hay un texto que dice, porque yo los voy a amamantar de los pechos de mis consolaciones. Cuando un bebé llora en lo natural, atrae la atención de su mamá. Así sucede en el mundo espiritual, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros adoramos al Señor. Hay veces que no hay palabras, como lo decía Santi. Cuando él muchas veces venía delante del Señor y el Señor le decía, hablemos de tu mamá, hablemos de esta persona que te cae mal. Y tal vez él no quería ni siquiera hacer esa oración. O como lo decía también Paola, que muchas veces venía delante del Señor y como que no encontraba ni qué decir. Pero el Señor venía y empezaba a ministrar. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, cuando clamamos por su presencia, cuando lloramos delante del Señor, tal vez habrá momentos donde tú te sientas tan desanimado, te sientas tan triste, que tal vez no tienes ni siquiera palabras, tal vez tú simplemente te vas a poner en el piso y solo vas a clamar misericordia, tal vez solamente vas a llorar delante del Señor, pero su atención inmediatamente es atraída hacia ti. Un ser así es digno de ser adorado, un ser así es digno de ser amado. Dios es un Padre que si nosotros pudiéramos comprender cuán amoroso, cuán dulce, que nos ama con todo y los recovecos que nosotros tenemos en el corazón. Yo a veces me pongo tan complicada en mi cabeza y mi cabeza me da como que se me vuelve una jaula de pájaros alborotados. Y yo le he hecho al Señor oraciones donde yo le digo, ay Señor, tú sabes que yo soy tan complicada que tú eres el único que me soporta. Pero yo veo cómo el Señor me ama, cómo el Señor viene, cómo el Señor me visita. Porque hay muchas cosas que uno no habla, hay muchas cosas que uno no se las cuenta a otro, pero que uno las vive, que uno las sufre, que uno las siente. Y hay momentos donde uno se siente hasta asqueado de uno mismo y uno dice, qué pereza, Señor, yo ser así, qué jartera tener que lidiar con esto. Pero cuando nosotros tenemos ese tipo de luchas, que quisiéramos zafarnos de una vez por todas esas luchas y decir, yo ya no quiero ser así, qué pereza. Acordémonos de lo que compartía una vez el pastor Julián, que él una vez decía que se ponía a ayunar para que el Señor le quitara el mal genio cuando tenía el mal genio, y el Señor, y entonces que cuando ayunaba para que el Señor le quitara el mal genio, más piedra le daba, más le sacaban la piedra. Y entonces él cuenta en sus enseñanzas que un día le dijo al Señor, Señor, tengo mucha rabia porque tú no me quitas el mal genio. Y dice que el Señor lo llevó en una visión y le mostró el jardín del Edén y vio a Adán, pero ya no era Adán, sino que era él. Y que
cuando empezó a verse como Adán tan perfecto, que no tenía mal genio, no tenía malos pensamientos, no tenía nada malo, sintió que no necesitaba más a Dios. Y es terrible, o sea, ¿cuántos de nosotros levanten la mano el que quiere sentirse tan perfecto que ya no necesita a Dios? La Biblia dice que Dios nos sujetó a todos a desobediencia para tener de todos ¿qué? Misericordia. Dios sabe que nosotros la íbamos a embarrar una y otra vez, una y otra vez. Lo importante es la determinación que tú tienes en el corazón por ya no seguir en esa misma vida, por ya no seguir siendo igual de boleta, sino que de una vez por todas decides ya un arrepentimiento verdadero, donde un arrepentimiento tiene que ver con cambiar de dirección y decir ya, pero no la dirección de tu casa. Es un cambio de vida donde tú dices, ya no quiero ser así. En Mateo 9:2, los que están anotando, dice, Jesús le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tengo que arrepentirme de todo corazón porque se evidencia la muerte espiritual. Por ejemplo, la ira son explosiones de un corazón que se siente frustrado, de un corazón que se siente reprimido, tal vez tú gritas porque de pequeño te hacían obedecer a punta de gritos. Tal vez tú hoy en día eres un hombre enojoso, frustrado, que tal vez miras feo, que tal vez no eres capaz de soltar ni media lágrima en medio de la alabanza, porque seguramente de niño te decían, es que los hombres no lloran. Hágale a ver, papito, párese de ahí. ¿Cuál es el hombre? Pues, mi hijo, ¿qué hubo a ver? Usted no es una niña. Y como lo decía una psicóloga, esas lágrimas que ese niño no lloró terminan ahogando a ese hombre que nunca desahogó ese dolor, que nunca desahogó esa frustración, que nunca desahogó esa rabia. Oí de una psicóloga que decía, lo que no llores por tus ojos, lo llorarás por tu cuerpo. Y por eso las estadísticas hablan de que la mayoría de los suicidios se dan en hombres. Porque se daba mucho eso, es que usted es un hombre, usted es un niño, usted no tiene por qué llorar. Y muchos niños crecieron reprimiendo eso adentro y luego el dolor, luego la frustración, luego la rabia allí y terminan como suicidándose. Los niños, por ejemplo, si en tu casa hay niños, a los niños sean varoncitos o sean niñas, hay que enseñarles que las emociones son normales y que hay que dejarlas salir, hay que dejarlas fluir, porque de esa manera ese niño descansa, esa niña descansa. Vamos a mirar Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces está hablando de la obra del Señor a través de Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es un atributo absoluto que solo Dios posee, pero que Dios lo concede a los que lo buscan con reverencia. El Señor dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. También dice que Él ha sido para nosotros justificación. ¿Qué es justificación? Es que Él hizo la paz entre Dios y su creación. También dice que Jesús para nosotros ha sido santificación. ¿Y qué significa santo? Apartado para Dios. Que Él nos ha apartado a nosotros para Dios, para su obra, para su reino. Y que ha sido para nosotros también redención. ¿Y qué es redención? Es el pago por obtener la libertad de un esclavo o cautivo. Miren qué precioso eso. Si nosotros allí en nuestro hogar vamos ahora a empezar a repasar todas estas citas bíblicas,
y a considerar hoy llamado, abro comillas, Viernes Santo, y nos damos cuenta de la obra de Jesús en la cruz por nosotros, nos damos cuenta que el precio que se pagó fue tan alto, y eso nos debe llevar a un corazón tan agradecido. Y el tener un corazón tan agradecido nos debe llevar a estar rendidos delante del Señor. Y esa rendición nos lleva a ser verdaderos adoradores en el Señor. No lo busquen en Lucas 15:7, si están tomando apuntes, dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En primera de Juan 5:18 dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Señor Jesús le guarda. Y en segunda de Pedro 2 del 20 al 22, esa cita nos exhorta a que no volvamos atrás del camino de antes. Entonces Cristo, como dice primera de Juan 2 del 1 al 6, Él es nuestro abogado. Entonces, como conclusión, una persona salva nunca más vuelve atrás. Se hace evidente que el Señor y yo somos uno. Podemos empezar a vivir en el Señor una vida abundante, una vida donde ya nosotros no vamos a estar esclavos de ese pasado, donde no vamos a estar otra vez en los pecados de antes, donde no vamos a estar en derrota, sintiéndonos condenados, porque ya no hay condenación para el que está en Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Tal vez si tú has sentido hoy que has estado desanimado, desanimada hasta este tiempo, que no has podido alzar vuelo en el espíritu, tú necesitas empezar a revisar en tu vida qué cosas tal vez han sido como esos detonantes para que esa opresión espiritual se levante en tu vida. Porque a veces las personas empiezan a cederse mucho a la televisión, a las redes sociales, a las distracciones. O tal vez las personas empiezan a considerar que el pecado es cosa liviana, es cosa pequeña, que no pasa nada, pero en el mundo espiritual sí pasa. El pecado viene siendo como la mortecina sobre los cuerpos muertos. El pecado es como esa mortecina, o sea, esa carne descompuesta empieza a atraer gallinazos, ¿cierto? O chulos, como la gente, algunas personas le dicen. El pecado atrae demonios. Hay hay demonios que se alimentan de sangre, por ejemplo. Por eso es que Dios en su palabra es tan sabio. Y por ejemplo, el Señor le dice a las parejas de casados que el hombre no debe llegarse a su esposa cuando ella tiene la menstruación, por ejemplo. No solamente porque está delicadita en su cuerpo, porque puede hacerle daño allí, sino también, bueno, por lo desagradable que también eso es, porque pues yo pienso personalmente que eso es algo muy desagradable, sino que también hay demonios que se alimentan de la sangre y se cuelgan de allí. Hay hombres que por ver pornografía terminan oprimidos por espíritus de lascivia, de lujuria. Y si tú como hombre soltero, que pretendes guardarte para Dios, ves pornografía porque piensas que no, solamente estoy viendo con los ojos, yo no estoy tocando a una mujer, se abre una puerta espiritual tan fuerte y se abre una opresión tan fuerte. Demonios vienen a visitar esa vida cuando esa persona ve pornografía. Demonios de lujuria entran por sus ojos. Y el día que ese hombre se case, no va a poder satisfacerse con la esposa que Dios le dé, porque va a sentir que necesita más cosas, más cosas, más cosas para poder realmente sentir placer. ¿Sí me hago entender? Cuando se tienen relaciones que no son naturales en la mujer, porque hoy en día se ha puesto muy de moda, ustedes me entienden, esas relaciones por la parte de atrás. Cuando una mujer permite, o cuando un hombre hace eso, o una mujer permite que su hombre haga eso, créanme que luego ese hombre no se va a sentir conforme ni con ella, ni haciéndolo,
de la manera normal porque ya va a sentir que hace falta, que no quedó igual, que entonces ahí es donde se da el adulterio desde la parte homosexual también. Las mismas mujeres hemos sido culpables de que se levante tanta homosexualidad. Una vez yo le decía al Señor, hace años, le dije, Señor, ¿por qué se ha levantado tanta homosexualidad? Y el Señor me explicaba que era por tanta sensualidad en las mujeres, tanta vanidad y tanta sensualidad que empezó a levantar en muchos hombres como ese anhelo de ser así de adorados, de ser así de deseados. Y por eso los hombres empezaron a hacerse también cirugías y a llevar como su cuerpo a otro nivel. Obviamente hay otros factores, heridas de la niñez, situaciones que marcaron esa vida. Si una mujer estando empezando embarazo empieza a llamar a su bebé con el nombre, por ejemplo, yo quiero que se llame Pepito, él va a ser un Pepito. Y resulta que el Señor puso en esa semilla, puso es que sea Pepita, por ejemplo. Y entonces puede ser que llegue a nacer como Pepita, pero en el fondo como del inconsciente de esa niña siempre va a querer suplir ese deseo, como satisfacer ese deseo de ese papá de haber tenido más bien un niño. Y ella sin saber cómo, pero empieza a tener esas inclinaciones por vestirse como niño. Se dan como muchas cosas en esa parte. Entonces, amados del Señor, verdadera adoración es poder entender que necesitamos un corazón que se rinde día tras día delante del Señor, porque la rendición no es un hecho puntual, no es que hoy hicimos la oración de fe y entonces ya me rendí hoy, fecha tal, y entonces hoy fue el día de que le rendí mi vida a Cristo y ya. La rendición es algo que debe ser día tras día, día tras día, donde aprendemos a depender del Señor, a consultarle cada situación y cada duda, cada pregunta. Señor, me siento vacía. Señor, hoy me siento solo. Señor, hoy me siento triste. Señor, me está gustando la secretaria. Señor, mira a mi compañera, Padre Santo, me está gustando. Ayúdame, Padre Celestial, no soy capaz con esto. Tú te vas al secreto de la intimidad delante del Señor y el Señor ahí, puede ser que tú te agaches allí delante del Señor hecho leña, pero el Señor te levanta de allí fortalecido y levantado. El Señor en medio de las aflicciones busca un fruto y una de las cosas que el Señor busca en nosotros es el fruto de la estabilidad, como lo dice San Juan 15, porque el Señor me decía que una de las maneras como nosotros podemos rendir adoración es el poder estar dando un fruto. Y necesitamos como iglesia de Dios poder ofrecer delante del Señor un fruto de estabilidad, permanecer en el Señor. No importa todo lo que se levante en este tiempo, todo este diluvio de pecado, de maldad, el Señor nos llama a permanecer. Nos llama a presentar un fruto según mis obras. Los que están escribiendo Lucas 6 del 43 al 44, y se los dejo por ahí de tareita que ustedes lo puedan mirar después. Y también un fruto de llenura del Espíritu Santo, según lo que dice Gálatas 5 del 22 al 23. Hace unos años, y con esto cierro, hace unos años el Señor me lleva en una experiencia donde yo veo, si tú ya te sabes esa experiencia, créeme que a Jesús le gusta que yo cuente esto. Si ya te lo sabes, bueno, gloria a Dios. Si no te lo sabes, ahí te cuento. El Señor me dio una experiencia hace unos años y yo vi que acá en la congregación habíamos personas que estábamos pasando por muchas aflicciones y yo, de hecho, en ese tiempo estaba pasando por muchas aflicciones. Yo me sentía realmente hecha leña seca, o sea, estaba vuelta a nada en mi corazón. Y el Señor me lleva en una experiencia donde yo veo en un sueño que estamos acá parados en la línea de oración mirando para el altar, muchas personas que estábamos pasando por aflicción. Y estábamos mirando para acá para el altar y aquí en el altar se aparece el Señor Jesucristo. Esta vez yo no lo vi de una túnica blanca, resplandeciente, no tenía una túnica de colores, tenía una túnica como cafecita, como viejita, como bolludita, podríamos decir como ropa de trabajo.
y Jesús se paró con un canastico de recolector en su cintura, en esta parte de acá. Yo estaba acá y Jesús con mucha dulzura nos miraba en el rostro primero, fijamente, pero con mucha dulzura. Su rostro resplandecía como el sol. Yo no te puedo decir, no, pues él tiene los ojos de tal color, las cejas. No, su rostro resplandecía como el sol. Y Jesús nos miraba con mucha dulzura en el rostro y luego metía su mano dentro del pecho de cada uno de nosotros y sacaba algo que se veía como una nubecita blanca. Como que el Señor me la dejó ver como una nubecita blanca, pero en el sueño yo sabía que era un fruto. Y cuando Él extraía el fruto de nosotros, lo miraba con dulzura y lo guardaba en el canastico. Pasaba donde el siguiente, lo miraba con dulzura, metía su mano dentro del pecho, dentro del corazón, tomaba esa nubecita blanca que era un fruto y lo guardaba en su canastico. Y así sucesivamente. Y cuando llegó al último, yo estaba ahí. Ustedes saben que nosotras las mujeres somos curiosas. Yo estaba ahí parada, pero yo estaba así mirando qué estaba extrayendo de los demás. Y hubo personas que yo pude ver en las cuales el Señor extrajo un fruto de buen tamaño, en otros el fruto era más pequeño y en otros no halló fruto. Cuando Jesús llegó a este lado, Jesús me dijo, yo he venido buscando fruto de las aflicciones de mi pueblo. Y aunque en algunas ocasiones muchos de ustedes se quejan por las tribulaciones, por las aflicciones que yo les permito vivir, muchas veces cuando vengo a hallar fruto de sus aflicciones, no hallo fruto. Yo vi que Él se incorporó dentro de mí y el sueño se terminó. Entonces, una de las maneras como nosotros podemos adorar es que cuando estamos pasando por esas adversidades y esas tribulaciones, podamos venir delante del Señor, rendidos delante de Él, que podamos permitir que haya un fruto, que haya un cambio en nosotros. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Necesitamos crecer en el fruto del Espíritu. Tal vez en este tiempo Dios está esperando un fruto. Tal vez ha venido una y otra vez a tu vida y no ha hallado fruto, o ese fruto ha sido muy pequeño, porque en medio de la aflicción tal vez la adoración que ha salido de ti es quejas, reclamos, tal vez ha salido amargura, desconfianza, tal vez ha salido temores y el Señor no quiere eso. Entonces vamos a orar y que el Señor nos dé la gracia de en este tiempo poder ser verdaderos adoradores, evidenciando un fruto de justicia en nuestras vidas, que haya un verdadero deseo por su presencia en nosotros, que podamos reconocer que se pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino y pagó la deuda que era impagable para ti y para mí. Él la pagó. ¿Cuál es tu parte? Aceptar ese sacrificio. Venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado, dando gracias por esa obra preciosa y permitiendo que su poder y su obra se perfeccione en tu vida, porque el Señor ha profetizado y ha declarado que para el último tiempo Él va a derramar de su gloria de una manera tan sorprendente, tan sobrenatural. Los vientos del Espíritu Santo van a soplar en este fin de tiempo y yo siento personalmente que el Señor ya comenzó y viene un avivamiento de Dios tan grande sobre la tierra como nunca lo hemos visto, y va a ser algo mayor al tiempo de Pentecostés. Y hay tanta aflicción sobre la tierra, pero es el escenario que Dios está permitiendo para que las personas en medio de su angustia puedan buscar al Señor de corazón y podamos verdaderamente entender lo que dice: en su angustia me buscarán. Que podamos buscar al Señor de corazón, y en esa apertura, en ese corazón, el Señor va a derramar su gloria y su presencia como nunca antes. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre precioso, en el nombre bendito de Cristo Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la obra preciosa que tú hiciste a favor de nosotros en la cruz.
Gracias, amado Señor, maravilloso, porque hay tantas razones para adorarte, hay tantas razones para que seamos verdaderos adoradores, Señor. Hoy te queremos suplicar que tú quites de nosotros toda la dureza, toda la grosura, Señor, de nuestro corazón, todo aquello que no nos deja ser verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. Que hoy, Padre, nosotros podamos entender, Señor, que cuando tú nos convocas como congregación a venir a adorar en este lugar, en nuestro corazón haya un deseo, Señor. Tú no quieres que sean solamente letras, que solamente sean palabras. El Señor una vez me decía: yo no quiero que ustedes me canten canciones cuyas palabras no las sientan en el corazón. Adorar es verdaderamente rendir el corazón y poder exponer lo que tú sientes. No importa si tú dices: esto es horrible lo que yo siento. Vienes delante del Señor y lo expones, y el Señor cambia tu vergüenza por la santidad de Él. La oración es un intercambio. Tú le entregas tu inmundicia al Señor y Él te devuelve su santidad. Levanta tus manos allí donde estás, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos, Señor, por una impartición de tu Santo Espíritu en esta hora, bendito Dios. Hoy clamamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Vamos, clama como si nunca antes hubieses clamado, como si hoy fuera tu último día de vida. Clama delante del Señor por la llenura de su Espíritu, que Él pueda despertar tu corazón, que Él se lleve la muerte, que Él se lleve la frialdad de tu corazón. Padre precioso, hoy te pedimos perdón, Señor, por toda la pereza, bendito Dios, que hemos contemplado, bendito Dios, que hemos soportado en nosotros para no buscarte, bendito Rey. Hoy clamamos pidiéndote perdón porque no hemos verdaderamente buscado tu rostro, Señor, cuando no leemos la Biblia, cuando no consideramos tu palabra, cuando no meditamos en tus caminos. Perdona, Señor, nuestro pecado. Hoy nosotros clamamos la sangre de Cristo Jesús. Hoy clamamos tu presencia, bendito Dios Todopoderoso, que tú te lleves la muerte, Señor, que gravita sobre nosotros, Padre. Hoy clamamos misericordia, bendito Dios. Hoy clamamos misericordia y apelamos, Señor, a tu favor sobre nosotros, Señor. Que tú nos hagas conscientes, Padre, de ese sacrificio perfecto y precioso que se hizo por nosotros una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que ya no estemos más, bendito Dios, caminando, Señor, de espaldas a ti, oh Dios. Tal vez tú hasta hoy has hecho las cosas a tu manera, pero hoy el Señor te dice: no es a tu manera, es a mi manera que vas a caminar. Hoy te damos gracias, bendito Dios. Hoy clamamos tu presencia sobre nosotros, Padre. Levanta tus manos y repite esta oración: Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti, suplicándote que tú te lleves toda la muerte, toda la frialdad de mi corazón. Lávame, Señor, en el poder de la sangre de Jesucristo, y vivifica mi corazón. Hoy te acepto nuevamente como mi único Dios, como mi Señor. Y te suplico, Padre, que hagas en mí tu voluntad, porque quiero ser un verdadero adorador, que yo pueda también decir como tú: no mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Jesús. Hoy te bendigo, Padre. Hoy te alabo y te suplico, Señor, por la llenura de tu Santo Espíritu sobre mi vida, Señor. Trae una impartición, trae sueños, trae visiones, trae un despertar de tu Espíritu. Aviva los dones que tú has puesto en mi vida, Señor, y que tú me enseñes, Padre, a sentirme tan amado como tú me amas, oh Dios. Que ya no haya cabida para la vergüenza ni para la condenación.
en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a toda opresión demoníaca que ha estado oprimiendo mi mente, mis pensamientos y mi corazón. Renuncio a toda depresión, renuncio a toda ansiedad, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy recibo tu vida, Señor, y te alabo, Padre precioso, por hacer de mí un adorador en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.